propuesta. Por eso. Si estás en otra propuesta, pero si son externos, no tenés que dar recién. Ahí está el tema. Si es verdad, no estás inscrito en ninguna propuesta, tenés acceso a 3W, esta opción esta de que vos te puedas registrar como usuario de curso, si es que se habilita. Si no se habilita, que se puedan registrar. Para ser usuario ya, como alumno, o ser para tipo propuesta de curso, que está abajo, que dice, si te querés inscribir a un curso, haga clic aquí, te registras, automáticamente te inscribe a la propuesta que vos no sabés y te habilita. Esto está habilitado. Acá dice. Pero eso porque tenemos el parámetro que permite registrar. Si vos no permitís hacer eso, sí o sí lo tenés que registrar por gestión. Claro, hay un parámetro que te permite poder, digamos que el alumno se pueda registrar desde acá, ingresar de 3W. Por ejemplo, en este caso está habilitado el parámetro y era la opción que le quería mostrar de Coria. Fíjense, Coria. Es alumno, sí, claro que es alumno, porque está inscrita en otras propuestas que veníamos viendo. Pero ahora bien yo le digo, perfecto, no, pero ahora es cursos. Si ustedes ven acá, adaptación, ahí le van a mostrar los dos cursos, porque veníamos jugando con Coria, que están las dos propuestas, y en este caso vamos a elegir la de idiomas. Y acá ven las distintas actividades que forman parte del curso, donde esas actividades también están en las otras propuestas. Pero ahora estamos en curso, Coria está en curso. ¿Y ese parámetro? Este parámetro, bueno, a ver, vamos. El parámetro de configuración. Es en la parte de configuración de parámetros. Ah, es de gestión. Sí, claro, sí. Todo eso es de gestión. Si ustedes ven acá. No, ya sé cuál es, ya está. ¿Sabes? Bueno, pero si quieren. No, ahora te lo muestro. Claro. Ahora ya me obligaste. Dica. Permite que sus alumnos recursen. No, este no es. Vamos a poner acá. Curso de autogestión. Se habilitará el perfil de cursos en la interfaz de autogestión, así como también se permitirá la generación de usuarios con este perfil. Entonces vienen acá y configuran, sí, se habilita. Por eso está apareciendo en autogestión la opción. No, No es para todos. No es para todos este. Pasa que no hay una manera que te pueda hablar a qué propuesta curso como para establecer un nivel de aplicación. Entonces, vamos a venir acá, por ejemplo, y vamos a decir, bueno, ok, inglés 2. O francés 2. Mejor vamos a hacer francés 2. ¿Se acuerdan de las correlatividades? No. El nivel 2 es el nivel 1. Ya lo tenía probado. Claro, bueno, nosotros en realidad lo que queríamos hacer mostrarle acá era como si bien yo había definido las correlatividades ayer de que para tener francés 2 tenía que, para cursar o para rendir, en este caso tenía que tener francés 1, pero como Estela hoy, esta mañana que estaba mostrando, ella ya le había aprobado el francés 1, había generado el acta, como ustedes habían visto, entonces por eso acá él se va a poder inscribir. ¿Por qué? Porque tiene la correlativa. Exacto, tiene la correlativa de la otra propuesta. ¿Se entiende cuál es la lógica ahora de reutilizar las actividades? La correlativa ¿Se entiende? Acá es donde empieza la trazabilidad de todas las actividades en cada una de las propuestas. Es la misma actividad que está en distintas propuestas. Estela le aprobó esta mañana francés 1 y yo ahora se quiere inscribir a francés 2 y se está pudiendo inscribir. Ahora, ¿por qué Coria querría inscribirse a francés 2 si lo va a tener necesariamente en la propuesta de bioquímica? Lo va a tener el cuatrimestre siguiente. Bueno, a ver, es un ejemplo. Supongamos que no estaba y estaba solamente francés 1, quiere seguir haciendo Claro. lo que hace. Sí. Esto, vamos a la lógica que Coria está haciendo maestría en otro lugar y dice, bueno, quiero hacer idioma y secretaría universitaria. O quiere hacer lío también, qué sé yo. O quiere hacer lío. Quiere ensuciar la base, eso quiere hacer. Bueno, y otra cosa, lo que le quería mostrar acá también, que yo había descargado para que ustedes vean. ¿Se acuerdan cuando yo había creado esto para sumar un poco?
la parte de Sanavirón, ¿se acuerdan? Cuando es cobrable, no cobrable. Bueno, primero que nada los técnicos, digamos, tienen que definir cómo poder ligar las bases tanto de Sanavirón y guaraní. Y cuando había creado yo la parte del plan, viste que se acuerda que yo le dije, acuérdense de cuando es cobrable, no cobrable, en este caso vamos a ponerles no. En ese caso, si habíamos dicho que era sí, cuando se inscribe en esa opción, si ustedes ven, a ver, vamos a mostrar acá, donde lo tengo acá. Esto es un ejemplo, a ver si se llega a ver ahí, a ver, pará, vamos a darle zoom a esto. ¿Se puede dar zoom? No se ve. Ahí está. Bueno, vamos a hacer de cuenta que recién Coria se quería inscribir a la actividad. En este caso era, bueno, inglés 2, pero vamos a hacer de cuenta que era francés 2. Ahí le va a aparecer, bueno, ok, ¿te querés inscribir a esta actividad que forma parte de esta propuesta? Cuando ustedes configuren la parte de Sanavirón, cuando le pongan el valor, esto primero que nada se configura a través de Sanavirón y después se hace una sincronización de las propuestas que viene del lado gestión de guaraní, y cuando se conectan las dos bases en autogestión, el alumno, en este caso Coria, va a poder ver esta primera pantalla. La actividad con el precio, el monto, dice, ok, me quiero inscribir, y directamente ya le pasa a la siguiente opción, donde va a ver la forma de pago, va a ver, fíjense que ahí dice el alumno Guillermo Coria, de la propuesta del curso, en este caso inglés, y ahí va a poder determinar la forma de pago. Todo este proceso de la forma de pago, de las cuotas, del monto, todo eso se configura en Sanavirón. Tiene que estar creada la propuesta en gestión para que, digamos, repercuta en la base de Sanavirón. Sanavirón crea el modelo de la forma de pago y de esta forma le permite al alumno poder ver cómo pagar, digamos, ¿sí? En un pago, en dos pagos, en tres pagos, etc. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros como ejemplo le dimos, bueno, en un solo pago. Coria ingresa el monto y ahí ingresa Mercado Pago que dice, bueno, ok, acá pago el monto, cuánto vale, ingresa su tarjeta de crédito, el código de la tarjeta de crédito, paga y vuelve otra vez. Esto es transparente, el alumno está pasando por distintas interfaces, pero parecería ser como que es todo de 3W. Y acá figura el comprobante que dice, bueno, está aceptado en la actividad, inglés 2, con fecha y demás. Eso es lo que le quería mostrar para que puedan ver. A ver. Bien. Una vez que que en este caso Coria está inscrito en la actividad de la propuesta de inglés 2, lo que podemos hacer es decirle, bueno, vamos a probarle a esta actividad. Vamos a generar un acta donde vamos a convalidar que cursó, aprobó y tiene ese módulo, esa actividad. Lo mismo, el proceso que estuvieron viendo hoy a la mañana, vamos a generar un acta, 2018, segundo cuatrimestre, vamos a ver acá que era francés 2. Francés 2, me trae a Coria, que ya está acá. Vamos a mostrar esta parte. Vamos a agregar a Coria. Vamos a generar. Lo mismo, el proceso es exactamente idéntico. Vamos a cargar una nota. En este caso le podemos poner un 8. La fecha, una fecha de hoy. La asistencia, vamos a darle 100 o 1000. Vamos a guardar. Vamos a cerrar esta acta.
Vamos a imprimirla. Vamos a elegir el tomo. Se imprime. Ahí van a poder ver el comprobante. Con un 8, acta regular. La actividad. Coria. Este es el comprobante. Vamos a cerrar ahora. Perdón. Vamos a ingresar acá y vamos a cerrar. ¿Se acuerdan el parámetro? Hay un parámetro, ¿no? El alumno de la evaluativa de cursado. En realidad no estaba configurado en inscripción, pero sí en el cierre de acta, la correlativa. Ella no te la aprobó. Vos no la aprobaste. A ver. Fíjate la ficha que Mira, vamos a ver la ficha de la persona acá y vamos a sacarnos la duda. Coria. Coria. Vamos a ver acá. Historial. Bioquímica. Inglés 1 tiene aprobado. No tiene segundo, tiene que ser. Está bien. Inglés 1 tiene aprobado también la otra propuesta. Y claro, no tiene francés 1. Porque el profesor no pasó el acta. ¿Sí? Porque el profesor se olvidó el acta, adelantar el acta. Entonces habría que inscribirlo a francés 1, aprobarlo a francés 1, levantar el acta de francés 1, cerrar el acta de francés 1, inscribirlo en francés 2 y hacer el mismo proceso otra vez. Entonces eliminamos lo que has hecho. ¿Por qué? Discúlpame. Porque en francés 1 está regularizado, pero no aprobado. ¿Se entiende? Entonces vamos a cerrar esa acta de francés 1. Sí. Era que no estoy encontrando. Una cursada. Inicio cursada. No. Pone promoción. Avanza. Andar en modo Ahí. cursada. Esta es. Vamos a buscar esa acta. Vamos a filtrarla acá. Francés 1. Si usted ven acá, figura que está abierta. Está aprobado. Falta imprimirla. Ahí ven. Tiene regular y vamos a cerrar esta acta. Venimos acá y vamos a cerrar esta acta. Está. Si ustedes ven acá, vamos a ir a la ficha y van a ver. Si vienen acá a la historia académica de Coria, tiene que tener aprobada. Al final tiene la regularidad, mejor dicho. Francés 2. Acá. Francés 1. Y lo tomó el francés 2. Pero tenía que tener aprobada, no regularizada. Claro. ¿Estás haciendo? Fíjense cómo yo había creado el acta de regular de francés 2, le había dado la nota de francés 2, me había rechazado, yo quería cerrarla, me rechazó porque no tiene francés 1. Voy a francés 1, cierro el acta
Y el acta de francés 2 me queda en provisorio, por eso le marqué ahí. Está provisorio, yo tengo que cerrarla esa acta. Vengo, lo mismo. Cerrar acta de regular. Voy a francés 2. Lo mismo. Imprimo el acta. Ahí van a ver. Y vamos a cerrar esa acta. Y cerramos. Bueno. Ahora bien, Coria tiene aprobado nivel 1 y nivel 2 de francés. Se puede generar tranquilamente una constancia que una certificación que aprobó ese módulo. Un certificadito que dice Coria participó y aprobó este módulo de nivel 2 de francés. Coria puede, a ver si me permite ver acá. Sí, preguntá. Me agarraste pensando justo. Suponete que sea un curso que no tiene relación con ninguna carrera. Igual hay que hacer el acta de regular, el acta de final. ¿O tenemos alguna manera? ¿Y cómo definimos la nota del alumno? ¿Cómo corroborar, cómo registrás? Pero un curso, no me interesa el acta de regular. Directamente me interesa la nota final con la que aprobó el curso. La instancia de la comisión definir que no esté la regularidad es solo promoción y Solo solo promoción. material de promoción. Y con promoción directamente Cargar la nota que de final. Y ya está llegando No la hacer de final. regular. No hace de regular. Me ahorro por lo menos ese. No, está bien, porque si Está pone bien porque solamente regular, solamente no es que va a promociona al ser- alumno, no regulariza. La regularidad es cuando vos tenés alguna otra instancia que pasar. No tiene examen final entonces. Hay instituciones que tienen solamente, en mi institución, solamente el alumno cursa, tiene 2 exámenes, aprueba los 2 exámenes y promocionó la materia. Y hay otras instituciones que tienen las 2 materias, tienen regular y tienen que rendir un examen final. Para esa instancia se necesita la regularidad. Para otras instituciones solamente la de promoción y para otras las 3. No, yo digo los cursos que tienen la asistencia y el examen final. Sí, los cursos de posgrado. Los cursos de posgrado generalmente son de asistencia, que también se puede registrar en un acta de promoción, no necesariamente tiene que pasar por un acta de regular, y lo hacen en una promoción, vincular a la asistencia, sí o si querés o no vincular a la asistencia, cerrás el acta y automáticamente te queda plasmada en la historia académica del alumno. Y el examen final se utilizaría, qué sé yo, para los trabajos finales, para la tesis, se utiliza el examen final. Por lo menos en posgrado en mi institución. Perdón, en los casos esos en los que no hay notas, por ejemplo, en los cursos de extensión que son tipo charlas, que solo es la asistencia de la persona que Aprobado, desaprobado. Claro, pero en esos casos, entiendo yo, no sé, hasta donde yo entendí, Sí. es necesario generar el acta para poder emitir la certificación respectiva, porque tiene que tener una instancia donde poder cerrar el circuito de aprobación o no aprobación para emitir el certificado, ¿puede ser? Eso va después, claro, obviamente el certificado de aprobación sobre todo. Pero es como, no sé quién dijo por ahí, poner una distancia de aprobado, sacado o vino o no vino, si es que no hay una instancia de evaluación ni nada por el estilo, y con la instancia de promoción ya directamente se lo das en la historia académica a la persona como que asistió al curso y ya está parte de su historia académica, por ejemplo. Que es me parece la manera más simple de implementarlo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver cuando él pueda, para que puedas ver el certificado de aprobación. En este caso vamos a ver, si ustedes visualizan acá, vamos a generar para ver bien el completo el circuito. Fíjense que acá inglés 2
ya tiene el nota, porque ya había aprobado, Estela la había dado de alta y la había aprobado. Entonces, yo lo que puedo hacer, si ustedes vienen acá, vamos a decir que esta constancia de inglés 2, vamos a filtrar, le voy a asignar y le voy a decir, bueno, ok, vamos a decir que sea una constancia de asistencia al curso o una constancia de aprobación. ¿La aprobó? Entonces acá yo voy a filtrar y acá me debería, porque falta el acta. A ver, mira, vamos a venir acá. ¿A quién? ¿A Fíjate, Coria? mira a Coria. ¿Coria no la habían agregado al acta? Vamos a mirar. Porque si la agregaron no te deja emitir la constancia. Si él estaba inscrito a la comisión, sí. Inglés 1. Claro, falta el acta de inglés 1. Perdón, 2. Si vemos acá, vamos a venir acá a inglés 2, vamos a cerrar esta acta, vamos a agregarle a Coria, vamos a generarla, vamos a darle una nota que aprobó, vamos a ponerle que sea un 8. Vamos a agregar acá, vamos a poner fecha de hoy. Y vamos a guardar. Vamos a cerrar esta acta. Tomo. Y ahora cerramos. Pregunta rápida. Si es al revés, si uno es alumno, se anota el curso y después se arranca la carrera, lo hace igual, el paso al revés. ¿Cómo? Al revés, él no hizo ninguna materia, hizo el curso y después arranca la carrera donde tiene francés 1 y 2. Al revés lo hace también. Es el mismo proceso. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con lo hace al Él va a hacer revés? el curso. Sí. No hizo ninguna materia de la carrera. Sí. Hizo el curso, después se anota en la carrera, lo mismo. ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Eso lo vas a ver ya estamos viendo más o menos la historia académica, cómo va quedando la ficha de la persona y ves que viene probando todas las actividades según cada propuesta que va haciendo. Cuando se mete en bioquímica ya lo que es idiomas, inglés 1 no lo tiene que hacer porque ya lo probó por ejemplo en cursos. No, es recíproco todo el tiempo la movilidad. Bien, vamos a cerrar esta acta de regular de inglés 2 y ahora vamos a ver si podemos emitir. Elegimos la propuesta, en este caso vamos a ver inglés 2 y ahí sí, ahí veo la actividad que él aprobó con el acta cerrada. Vamos a decir que es una constancia de aprobación al curso. A ver. De asistencia al curso, claro, porque porque le falta aprobar 2 actividades más. O sea, la de... No hicieron el examen. No hizo la constancia de promoción en realidad. Sí, para la historia académica él la tiene como regularizada con una asistencia complementada, por eso se puede emitir una constancia de asistencia. Si él la tuviera la promoción ya cargada, como aprobada, ahí sí le puedes dar la aprobación porque sí es parte de su historia académica ya aprobada. Si procesamos acá, vamos a ver que el alumno ya posee este certificado, se emitió un certificado. En 3W, si Coria quiere visualizar el reporte de las constancias, va a poder observar que ahí tiene estas constancias que él cursó, que él aprobó, bueno, que él asistió, y figura con el acta cerrada como el 3W ve la constancia que se van generando. Él solicita, se acerca a ventanilla, solicita la constancia
de asistencia al curso y después eso se impacta en 3W, digamos. Como aclaración, a ver, él muestra tal vez el circuito donde en este momento, más allá que él vea que tiene una constancia pendiente, ¿sí? Porque no está emitida todavía, esto se dice por el circuito de constancias, también está la posibilidad de configurarla por parámetros que se envíe directamente por mail, ¿sí? Le llega una constancia digital o que se pueda descargar digitalmente, ¿sí? Si nosotros vamos ahora a gestión y seguimos por solicitudes de constancias, vamos a ver que hay una solicitud cargada ya por este proceso, ¿sí? No es que tenemos que ir mano a mano, uno por uno a los alumnos y cargándole una constancia de aprobación, sino que el proceso las generó todas y las podemos imprimir y entregar en mano al alumno cuando se acerque. Todavía la firma digital no se puede poner. Por el momento en eso no está. No. La 320. 320. No, bueno, pará. Y dentro del código QR de validación. Mirá, el desarrollo lo tenemos. Lo que siempre nos paramos, nos frenamos frente a lo mismo, el tema de que no hay ningún dispositivo que pueda probarlo porque no hay una organización que lo... ¿Cómo? Nosotros trabajamos todos con Hawaii. No encontramos en el tema de Guaraní una institución con la cual probar. ¿Quién habla? Francisco. Sí, porque nosotros tenemos que cerrar probando. Porque las dos socios que hemos encontrado como para... En un principio lo que probamos era firma en acta y vimos que iba a ser un lío, que pudieran reconocerlo fidedigno como la firma manuscrita, entonces ahí fue cuando empezamos el desarrollo en certificados, pero no es 320, lo tenemos. Sería cuestión de sumar a alguna que realmente esté en condiciones de modificar sus resoluciones para tener un respaldo y con esa institución empezar a probar. En general siempre trabajamos con una o dos instituciones antes de lanzar la producción. Pero ese es el problema que tenemos como trabajo. No, porque nosotros, por ejemplo, los certificados del departamento de alumnos de grado o los certificados de los cursos de posgrado, certificados analíticos de posgrado los firman digitalmente. Lo que pasa es que... Pero no son solo todas las certificaciones, son algunas específicas. No, esas y después... Bueno, en realidad la firma digital en la universidad se usa para todo. Pero... Bueno, por ahí podríamos ver de juntarnos con ustedes y empezar a probar con algún certificado masivo, claro, en volumen regular, y si eso funciona, abrirlo para el resto. Pero el desarrollo está, así que no, si encontramos un socio que realmente nos pueda acompañar, no deberíamos hacer más de una o dos versiones para que lo tengan. Bueno. Bien, una... Bueno, una vez que se emitió, digamos, esta constancia que el alumno ve de 3W, dice, bueno, yo quiero una copia de lo que hice, porque me tengo que ir a presentar en tal lugar, entonces yo puedo venir y decir, bueno, ok, vamos a imprimir, le puedo poner la cantidad de copias que quiero, acá en el campo puedo definir una fecha, vamos a ver que acá me permite, bueno, acá falta la autoridad firmante, ese habría que agarrarlo. Bueno, pero ahí está el tema de la firma. Pero no es necesario si no te, pero, que no te firme alguien específico. Claro, si ustedes abren acá, dice acá, por medio de este presente, se deja la constancia de que Coria, ha concurrido al curso de nivel 2 donde se dictó de la fecha tal a tal. Firma, sello. Bueno, pero van viendo cómo Coria va cursando cada una de las actividades, se va creando digamos, el acta, y se va pasando, bueno, teniendo en cuenta las correlatividades que va teniendo de inglés 1, en inglés 2, que no me permite porque todavía no cerré el acta, entonces tengo que ir, cerrar el acta de inglés 1 para poder inscribirlo en inglés 2 y cerrar el acta, y cómo generar solicitud de comprobante, de asistencia. Van viendo cómo la actividad se va repitiendo, en este caso, bueno, de Estela, de Fran, cómo estaba en distintos planes y cómo
bueno, hemos generado esta constancia donde da constante de que él participó y cursó y bueno, pudo aprobarlo en este caso, este nivel. Si ven acá, Todavía entra en el 3W que cambia la propuesta y pone la bioquímica que va a salir inglés. Como que lo tiene aprobado. Exacto. Va, regularizado, sí. El curso a la carrera le va a salir, se pone. Sí, le va a mantener la regularidad. No es que la aprobó, él le hizo un acta de regularidad, pero sí, por más que cualquier propuesta que se vaya moviendo, no sé si ven ahí, ves lo que es la historia académica, cómo se empieza a ir acumulando y también dan las regularidades. Si no importa en qué carrera se vaya moviendo, sea curso, sea personalizada, sea un estructurado, si nos tomamos el trabajo de darnos cuenta de esa actividad es la misma en todas las propuestas, entonces ya nos ahorramos todo el problema de empezar a trabajar lo que antes se decían las actividades comunes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Guaraní 2. Eso puede ser estructurado. Claro, exactamente, no importa qué plan, eso. Y sin la necesidad tampoco de estar trabajando con matrices de equivalencia, ¿sí? Porque ustedes piensan, si no nos tomamos el trabajo de las materias de idioma, son las mismas las que están en el personalizado, en el estructurado, en el curso, entonces después lo tenemos que ver compensado con n matrices de equivalencias entre todos lados para evitar estos trámites de que cada alumno cada vez que se pasa tiene que estar revisando si la aprobó, si es lo mismo, ¿me entendés? Entonces de esta manera, tomando ese trabajito de comparar bien los planes y definir bien las actividades en un primer momento, nos ahorramos muchísimo trabajo más adelante. Del Guaraní 2, si querés el mismo código de materia, pasa automáticamente cuando se escribe una nueva carrera. Bueno, a ver, acá sí. Bueno, pero si hablamos después capaz que hay varios Guaraní 2 que se unifican en un solo Guaraní 3, empiezan a aparecer otras complicaciones, no todos a veces rearman los planes, los dejan como vinieron en Guaraní 2 y ahí ya no son materias iguales, ¿entendés? Entonces ese trabajito de rever los planes al momento de la implementación y redefinir este tipo de cosas van a facilitar la gestión más adelante. ¿Sí? Tengo una consulta que no sé si puede ser ahora. sí, Yo tengo Es ahora esta nunca. actividad, inglés, supongamos que sea inglés 2, o inglés 3, cualquiera, que es justamente común en varias propuestas, en extensión, en grado, etc. ¿Sí? Y yo estoy abriendo las comisiones para inscribirse por autogestión, pero tengo cupos, o sea, por ejemplo, en grado tengo un cupo de 80 y en extensión tengo un cupo de 150. ¿Tengo forma de filtrar eso para que se pueda inscribir por autogestión? El tema de así cupos por tipo de propuesta no lo tendrías directamente en la comisión, no sé si tal vez te conviene separar algo en subcomisiones como para poder trabajar algo así. Es decir, una subcomisión sería para el grado y otra subcomisión para No, la todas extensión. formas Pero, es la misma, no es sí. No, lo que puedes hacer ahí es Porque el problema que tenemos nosotros es que tenemos el histórico del mismo. a ver, lo que nosotros entendemos es que ustedes asignan cupos distintos dependiendo de la propuesta de la persona. No es un control que nosotros hoy tengamos. Lo que hoy tenemos, que es parecido, es la inscripción por prioridades. Entonces ahí todas las inscripciones quedan en estado pendiente y dependiendo de la prioridad que la persona marcó o tiene, que el sistema puede detectar, en este caso, de qué tipo de propuesta se lo está inscribiendo, ustedes ejecutan el proceso para que verifiquen todas las inscripciones y vaya acertando en medida de las prioridades que ustedes marcaron. Pero tampoco hay un cupo ahí. Primero te acepta a todos los de prioridad 1, después a todos los de prioridad 2. Eso es una personalización, no tenemos nada similar. Así como para hoy usar lo que tenemos, tendría que tener dos comisiones. Sí. Con miedo estás levantando. Tiene Guaraní 3 la posibilidad de certificado electrónico con enlace permanente. No entiendo. ¿Qué sería eso? Aprobás el curso de inglés, por ejemplo, y no sé, cuando a través de un código QR o algo, el acceso al certificado. O sea, cuando vos presentás el currículum, presentás con el link al certificado que vos tenés aprobado, o sea, de la carrera, del curso, de lo que sea. Bueno, ahí Con sería. un link permanente al certificado de la base de Guaraní.
No, pero sería cuestión de personalizar el template, tal como dice ella, ¿viste? Hay otros certificados que sí tienen el QR y agregárselo a ese certificado de nada Nosotros lo más. hicimos así para cursos de la facultad, lo hicimos, digamos, entonces le enviamos por correo electrónico el link al certificado, entonces descargan el certificado o lo pueden pasar o compartir al certificado. El certificado, si vos lo habilitás para que se descargue del 3W, lo descarga digitalmente él. No necesariamente necesitas ese link de un papel digital que le escanee un QR, digo un papel físico con un QR y escanees. No sé si sería a la vez lo mismo lo que estás. La idea es el link permanente, digamos, entonces... ¿Qué es eso? No, está bien, el link es que escaneas el QR y que lo habilite una página diciendo si es genuino. Aparte como certificación, digamos, que no... Que se Bueno, pueda por eso, verificar pero y eso dijo, por hay otras tercero. constancias que sí lo tienen, sería cuestión de personalizar esa para que también lo tengan, nada más. O sea, está la funcionalidad y se podría agregar. Si es eso lo que necesitas, el QR sí se puede agregar, sin problema. ¿No más? Respecto al grupo que decía ella, si es un solo curso, ¿se puede limitar el cupo? Sí. No lo vimos porque no vimos la creación de la comisión, pero la comisión en sí tiene un dato que es el cupo, o por un parámetro pueden definir si el cupo está definido por el aula donde va a estar la comisión. Sí, tienen para control de cupo. Sí, si ustedes se toman el trabajo de definir en qué aula, en qué espacio va a estar una comisión y la comisión ya está bien creada el aula con su capacidad, entonces también pueden controlar según el aula el cupo sin definirlo en la comisión también. Están esas dos alternativas. Anda, dice. De vuelta porque no te escucharon. Me dejaron la duda del día de ayer. No, y ayer. No, ayer quedó ayer. El ayer es pasado. Me dijeron que iban a contestar. Era el tipo de las materias, se definía las actividades, se definía como tipo materia, tipo curso, variaban algo. Al momento de definición, según el tipo te pueden cambiar algunos datos, pero a cuestión de, no sé, ni vos te acordás de una restricción, yo no me acuerdo Si ninguna. implica en algo el tipo de materias. En la propuesta de tipo curso, si yo creo una actividad de tipo materia y no tipo curso, si a la larga me va a traer algún inconveniente o... No, si acá le está dando el curso por una materia. Está dando la actividad del curso por la actividad de una... Así, como él te dice, en la práctica guaraní no, pero si vos quisieras valorizarlo usando ese cubo, no te lo va a mostrar porque no es una actividad tipo curso. Va a cambiar todo. A rearmar el curso. Después, Tenés que otra cosa. mencionar el plan. Otra cosa, para dar de alta, por ejemplo, una propuesta de tipo curso, hay que definir una resolución que se va a utilizar una propuesta de tipo curso a partir del momento, porque yo cuando di de alta, en su momento di de alta porque tenía una resolución de un curso de posgrado y utilicé esa resolución porque tenía que sacarlo y lo di de alta a la propuesta con esa resolución, que es de un curso de posgrado. A su vez después asocié. ¿Utilizaste la resolución para la creación de otros cursos, decís? Utilicé para la creación del plan y utilicé para el curso. Sí. A su vez después vinieron más cursos de posgrado que fui agregando a la propuesta de tipo curso. Cada una la puse su resolución como nombre para ir diferenciando. No importa ese tipo de dato respaldatorio en la propuesta de tipo curso, que yo le haya dado alta con una resolución de un curso, no de la propuesta de tipo curso. Pero bueno, ahí sí. Claro, en la auditoría, ¿cómo van a hacer el día de mañana? Responde a un curso solo. Pero también hay que abrir como el debate que te conviene. No sé, es como una propuesta con todos los cursos, se parecen varias propuestas con cada curso por separado, es como me parece abrir el otro debate, ¿no? Y entonces no serviría para nada hacer una propuesta de tipo curso si yo voy a hacer una propuesta por cada curso que tenga. ¿Me explico? No, no es que si no sirve o no sirve, es cómo te conviene después manejarlo en todo caso. ¿Sí?
Él, por ejemplo, mostró la propuesta de curso de idiomas con todos los idiomas en una sola misma propuesta. De la misma forma que podría haber hecho separado. Si tal vez tenía distintas resoluciones, lo podría haber armado separado y cada una propuesta tenía su resolución por separado. En tu caso, bueno, ya está, lo hiciste todo junto. Lo que está faltando por ahí es algo. ¿Ustedes piensan que las propuestas de tipo curso son una funcionalidad que nosotros pusimos para facilitar la gestión de ese tipo de propuestas? No quiere decir que cada curso tiene una resolución y que cada propuesta de tipo curso tiene su resolución. La realidad es que no necesariamente. Entonces, lo que hizo Seba no es solo a nivel ejemplo porque tenía una resolución, lo hizo porque es lo más práctico para llevar al sistema. Por ahí lo que nosotros tendríamos que hacer, no es mala idea, es sumar la posibilidad de que a cada curso que se va sumando a la propuesta exista la posibilidad de juntar un documento respaldatorio. No sea un dato obligatorio, como es con los planes estructurados, pero que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Y de esa forma por ahí vos te descubierta dentro de la auditoría, que es lo que él dice. Pero que hayas puesto el mismo en propuesta, en curso y demás, es lo de menos, porque la configuración se está llevando dentro del sistema. Y nosotros tampoco tenemos hoy una oferta como para decirte, bueno, para cada curso ponerle la suya porque no existe. No me acuerdo qué otra pregunta tenías de resolución. Vos podés hacer ella con las actas, vos podés hacer referencia a una resolución y a un documento que subiste que tiene el nombre de esa resolución, pero si en el medio tuviste la foto del Papa, no tenemos forma de saber que ellos están digitalizando dentro del sistema. Eso salta en control de auditoría. Claro, si ese curso solo no vas a tener problema. Ahora, si vos le otorgás por un curso una materia de grado, una resolución que no existe, ahí sí no se tiene problema. No, porque, bueno, en este caso nosotros los cursos que hace de posgrado, los cursos de posgrado que hace y se la quiere, nosotros no tenemos la trazabilidad esa, no tenemos. Porque entre las carreras no se ponen de acuerdo. Hay materia, por ejemplo, una materia que se llama metodología de la investigación, que existe en todas las carreras de posgrado. Bueno, todas las carreras de posgrado no se ponen de acuerdo para que tengan un solo código, entonces cuando aprueban una, aprueban todas. No. No pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, suponiendo que hacen un curso de posgrado, el alumno tiene que ir a la carrera y decirle: yo hice el curso de posgrado que se llama metodología de investigación y quiero que me reconozcan la carrera. Entonces ahí le hacen una equivalencia y le dan una equivalencia. Esta opción sería lo más fácil administrativamente y en papel. Seguro, pero no está de más lo que estás comentando. Podríamos sumarlo de nuevo, es algo nuevo, ni siquiera tenemos muchas universidades que lo tienen en producción. Entonces, con la medida que ustedes nos están diciendo que podríamos sumar para regularizar, es una buena opción. Sí, porque nosotros estamos pensando en hacer una propuesta tipo cursos de extensión universitaria y poner los distintos cursos como las distintas actividades para que los alumnos se inscriban. Esa es la idea. Y para cada uno tiene una resolución. Cada curso en mi institución nosotros tiene una resolución. Bueno, lo anotamos. Me quedó la duda de la señora que preguntó por el tema de los cursos que solamente tienen asistencia y para que le emita el certificado de asistencia. Con que yo cree la comisión y cargue la asistencia, que ese nunca probé, por eso pregunto si ustedes probaron. La asistencia emite la constancia de asistencia. Con solo cargar la asistencia, o tengo que generar un acta de regular, cargar asistió o no asistió, y ahí automáticamente me va a generar el certificado de asistencia. No, vas del acta, ¿no? Sí. No, en realidad vos tenés dos tipos de certificaciones que pueden ser en cursos. De asistencia, que no tenés que hacer nada más que emitir el certificado. ¿Tenés gestión? Sí. Y el certificado de aprobación del curso. Si vos querés el de aprobación, sí o sí tenés que generar un acta. Pero si vos solo querés dar el de asistencia, vino el curso con la operación que ahora te van a mostrar los chicos, vas y... O sea, el alumno que está inscrito no va a la comisión y ya dan. El alumno ya está inscrito en la comisión y con eso ya se emite el certificado de asistencia. Pero no queda plasmado Lo que controla es ponerle que si tenía un dictado esa comisión, ese curso del 1 de abril al 30 de septiembre y vos querés emitirlo el 31 de julio, no te lo va a dar.
pero no es cumplimentada la fecha, si no hay nada que lo impida, las condiciones son las correctas, las controles de los espacios y demás, va como tiro, es lo que estamos hablando ahí, Seba. La facilidad de la funcionalidad de cursos es que ustedes tengan dos operaciones en las cuales ustedes puedan emitir todas las certificaciones en una sola operación, porque no es como una propuesta que es alumno por alumno. Acá ustedes ponen emitir certificaciones y las 30 personas del curso le pueden dar a cada uno su certificadito con una nueva operación. Si quieren que sea de aprobación de curso, tiene que haber una. Sí, no, ese de aprobación no hay duda. El tema era el de asistencia porque tuvo curso de posgrado que había sido que no tenía nota porque no tienen la carga horaria suficiente y pueden solamente de asistencia. Créeme que yo tenía que plasmar en el acta, con solo inscribirse ya lo puede emitir la instancia. Ahora, el tema siguiente es administrativamente, si la persona entra a la ficha de la persona que vea que ese chico asistió a ese curso, ¿no? Solamente emitiendo la constancia puedo saber si hay curso. Qué buena pregunta. No, la verdad es que no creo que se vean las asistencias a curso. En el acta se vería la nota, pero solo la asistencia no creo que se vea. El docente sí lo puede. Si no, tendría que hacer un No, pero por ejemplo a futuro, yo me refiero a futuro. Un chico hizo hoy y dentro de 2 años viene y dice yo quiero el certificado de asistencia porque no me acuerdo mi clave para bajar de autogestión. Se va y el personal que es nuevo, ponele y entra en la ficha, no saben que no se va a tener que ir a buscar en el sistema. Pero por eso te decía, a ver, me refiero a eso. No, a ver, el estándar es, tienen la facilidad de generar todas las certificaciones y después volver a generarlas N veces si hace falta. Sí. Ahora, si ustedes decidieron tomar asistencia y verifica que en esa comisión había 10 clases y no fue a 8 y el porcentual para cumplimentar la asistencia era de un 30, no te lo va a generar tampoco. O sea, ese tendría que ser el control. La gran mayoría no toma asistencia. Sí. Y en ese caso se le da el certificado. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver el tiempo atrás? Bueno, se le da. Otra y última. O generás un acta regular con aprobado o desaprobado. El acta, claro, el acta sí da impacto sobre la historia académica de la persona, pero si a ellos no les interesa ponerle nota, o a asistió certificado de asistencia, no hace falta nada. Último. Vino. ¿El almuerzo? Se planteó hace muy poquito que los alumnos piden en curso de posgrado constancia de alumno regular. ¿Estás completando una carpeta mundial? Bueno. Para mí, administrativamente, una constancia de alumno regular considero que tiene que ser en una carrera y no en un curso de posgrado. Para mí, con un certificado de asistencia debería de ser suficiente. Bueno, la directora del posgrado me dijo que ellos emitieron siempre constancia de alumno regular porque eso le pide el trabajo, la institución donde ellos tienen que pasar parte y no un certificado de que asistió a clases, sino el alumno regular. La cuestión administrativa no entiendo por qué, pero bueno. Nosotros hicimos habilitamos entonces la constancia de alumno regular para los cursos de posgrado. Lindo, divino. Cuestión es que me dice, tiene que decirme el curso que está realizando, no que me diga que está en la propuesta de curso de posgrado. ¿Habría una manera de agregar el ítem de la actividad en la que se inscribió el alumno para los cursos de posgrado? O una personalización por parte de nuestra. Complicada la gestión. Vamos a ver un par dentro del público que te van a contestar antes de que nosotros. Ahí viene una. Tengo una pregunta. Son más preguntas que respuestas. Claro, porque amplió el debate. el alumno regular está establecido mínimamente en una ordenanza después de haber reglamentado en un examen así por cada una de las facultades en el reglamento académico. Se puede ser un reglamento académico general o uno por grado, pregrado y posgrado. En esos reglamentos está establecido que los alumnos de posgrado que hacen cursos puedan ser regulares. Esa es mi duda también, porque no le pregunté a la directora de posgrado.
Pero la cuestión es que hace 10 años ellos le emiten constancia alumno regular basada no sé en qué. Le traes después el curso que te hiciste y listo. Tenés que hacer un certificado. Una constancia, para mí una constancia de asistencia es suficiente. O sea, una constancia de asistencia que dice que el alumno cursa tal cosa tal día, chao. Para mí lo más importante es primero mirar normativamente. Es mejor cambiarle la metodología Si corresponde, no. O sea, la metodología es cambiarle la idea a mi directora a la cual me han escuchado. No es inexplicable que la planteaste en el curso y gente de otras universidades te dijo que lo que había que hacer es verificar la normativa para ver qué es lo que se está entregando, porque si le están entregando una certificación que en realidad no existe, ahí también va la firma de la universidad. Entonces es importante. No, gracias a Dios. Ya está. Voy a hablar, ¿te puedo grabar eso? A nosotros nos consultaron profesionales extranjeros para tener visa en Argentina, lo que era, que querían constancia o inscribirse a cursos para que le demos constancia de alumnos regulares, como que estaban haciendo cursos en Argentina. Nos pasó gente que venía del cielo. Pero tiene que ser específicamente alumno regular, no podría ser un certificado de asistencia a curso. No, tiene que ser de alumno regular, algo que yo no sé, la verdad que fue algo. En realidad la visa de estudiante te la dan. Claro. Y bueno, alumno regular, viste, no se sabe si es de carrera o de curso. Yo entiendo como vos que es carrera, cuando hace una carrera. Cuando una carrera sí entiendo, pero un curso, claro. un grado, es como algo muy. Lo tomo este año y el año que terminé este año y el año que viene ya no soy más alumno regular. O sea, la realidad es siempre cuando vos haces una carrera, más de 2 años. Depende de la normativa. ¿Qué es regular? También una universidad tenía aprobado materias. Exactamente. Y también le damos clases de alumnos regulares a alumnos de primer año. No necesariamente Bueno, la también puede ser ingresante. ingresante o, por ejemplo, Nosotros no estamos en una edad cuando hacen uno ingresante, estamos en uno regular, pero hay que escribir la propuesta en el programa. Otra cosa, ahí tenés otros elementos para justificar. Daniela. Esto queda grabado ahora, así que Yo puedo quería presentar preguntar, a tu ¿usted directora. lo que estaba hablando de requisitos? ¿Qué? Ayer estuvimos hablando de unos requisitos y me dijeron que iban a contestar hoy. No sé si No quieren la hacer sé. ahora la respuesta, que es respecto de los requisitos de ingreso, los documentales, que tienen una fecha límite para ser entregados. Ah, qué fecha de presentación. No, no dijimos que vamos a responder. Sí. La declaración no está. Los testigos. Lo vamos a revisar. La fecha, ahí sí, recuerdo la pregunta. Digamos, No sé si estamos está. hablando de los requisitos de ingreso, que había algunos documentales y procesales. Sí. Y de los requisitos de ingreso eran documentales, que tenían que ver la foto. Está bien, el tema del vencimiento es si haces esa fecha de límite de presentación o que el documento vence y tengo que volver a presentarse. No, tiene un límite de presentación, una fecha límite para presentarlo. Ah, ok, está bien. Digamos, normalmente cada periodo va a tener una fecha límite para presentar los requisitos. A partir de ese momento, o deja de ser Condicional, si lo tenías condicional. deja de Pendiente. ser pendiente, queda rechazado o queda aceptado si lo cumplió. Sí. ¿no? O haces excepciones o estableces prórrogas. O das prórroga, etcétera. El problema que nosotros vimos es que con Guaraní 2 tenemos 2 fechas de presentación para diferenciar los requisitos, unos obligatorios, como muy obligatorios, y otros que son un poquito más obligatorios, pero tienen un poquito más de tiempo. para generar legajo y Exactamente. Y acá en Guaraní 3 tenemos una sola fecha. Y con lo cual hay una condición de ingresante condicional que nos queda como muy a mano y no la podemos ubicar. Es que primero cambié la definición porque el condicional ya no te existe. Claro, existe. Por eso, así, antes de arrancar a copiar lo que tenía, fíjate qué es lo que tenés ahora y a ver cómo lo puedes rearmar también. ¿Por qué condición? Esta es la pregunta. A ver, Está bien, pero ¿por qué motivo tenías 2 fechas? ¿por qué usabas 2 fechas? Primero empezar por ese lado. Chicas, disculpen, llevando un poco de cosas en porque acá
secundario, a ese no lo tengo que dejar, a ese yo no lo tengo que dejar inscribirse a cursar, a ese no lo tengo que dejar en avanzar, ¿no? No me cierra ahí cómo tengo que hacer ese control para que el que debe el título sí puede y el que debe el certificado que culminó el colegio, digamos, hay requisitos más fuertes que otros. ¿Cómo puedo...? Porque uno está con pruebas y no. Nada más que por eso. Pero que son más fuertes que otros. Porque, a ver, el que adeuda el certificado que culminó el colegio secundario es rosa. Es decir, alguien que lo adeuda no puede cursar. Bueno, entonces ahí lo seteás como un requisito restrictivo y decís que cumpla con ese requisito si no lo tengo que cursar. Restrictivo. Cuando vos definís el requisito documental, sí, tiene un tildecito de decir si es restrictivo o no es restrictivo. Si vos lo tildás y después configurás el control en cursas o examen, que no pueda rendir ni inscribirse nadie que deude requisitos restrictivos, por ende no puedo hacer nada de eso. Con ese requisito, que capaz es cumplido en todos, pero sin ese no puede. Ahí Francisco el primer día había configurado un requisito en una determinada operación, de una determinada acción, y había ingresado, viste que habíamos dicho que se puede ir a dar cada vez más fino, tanto a nivel de aplicación como si es estricto, mensaje, advertencia, bueno, eso por ahí podrías verlo y poder decir, bueno, ok, estricto, te digo, este requisito es estricto para este comportamiento, para esta operación dentro de esta acción. No te dejo cursar o no te dejo inscribirte. Este requisito documental puede ser estricto. Claro. En realidad, lo que es el requisito es restrictivo. Lo que es estricto es el control. Claro. O sea, vos estás poniendo el documento para que te impida hacer algo, digamos, una acción. Limito el control de que los documentos restrictivos no estén presentados. Y eso lo va a controlar respondiendo a la resolución que ustedes tengan. Porque es el ejemplo que le estaban diciendo acá a los chicos. Si ustedes agregan ese control a la acción cursada, pero en inscripción lo dejan en modo mensaje y en la acción de acta de examen lo dejan estricto, por ahí la persona se puede inscribir, pero no va a poder ser inscribida en un acto. Deberían ver el comportamiento de ese requisito teniendo en cuenta la acción y metiéndose en cada comportamiento cuál comportamiento quieren que tenga. Entonces, eso sería una buena forma. Hay gente, acá él está mencionando el ejemplo de que hay gente que no lo deja tener ningún tipo de acción en la institución, sino haciendo toda la documentación. Pero muchas veces lo que pasa es que ellos de todas formas se arreglan con los docentes y van y asisten y como que el acuerdo es que una vez que tienen todo los agregan a las actas. Lo que nosotros les damos es las herramientas para que ustedes vuelquen dentro del sistema de la que se hace. Si la realidad es que ustedes lo dejan inscribir, lo dejan cursar, que eso se vea, exista, pero bueno, yo te impido inscribirte en un acta o ponerte en una nota porque vos no implementaste. Hay instituciones que incluso permiten que estén agregados a actas y después cuando llega la fecha y me presentaron, invalidan la historia académica. Pero de nuevo, nosotros damos una serie de finalidades y opciones como para que ustedes configuren en función de lo que Bueno, están en función. en el caso nuestro, cuando si no trae el título secundario, el pueblo o se debe alguna programa más, ahí sí pudo haber hecho mucho y invalidar el proyecto académico. Decir, bueno, pero ahora tenía que ver normalmente son los casos en que abandonan. Termina el colegio secundario y no trae el título. Bueno, claro, no está siendo tan rígida de evitarle la vida académica que el chico pueda cursar, pueda rendir. Vos le estás dando un tipo de alternativa, digamos, también. No siendo como en el caso de ellos, por ejemplo, que es importante una guadaña, no poder, que eso es la forma que... El título Claro, se demora mucho. es la forma... Normalmente los colegios secundarios se demoran mucho. Sí, seguro. Por eso. No sé, sí que no tengo materia. Pero ustedes toman la constancia del título de trámite. La constancia del título de trámite que no adeuda materia secundaria. Claro, esa es la materia secundaria. Pero esa puede... Claro, exacto. ¿Requisitos? ¿Más requisitos? Parece que estoy vendiendo cosas, ¿no? Es más que Sí. Ah, y la propuesta
Vos no. Sí, sí. Todo menos ella. Una pregunta mía me mandó Alicia. Esto queda grabado, mirá que. Alicia me mandó en serio. Alicia me preguntó si era necesario y ya le contesté que si ella mira el stream en una de las presentaciones que ella es un chico, le dice que no era necesario que tenga, después de todo un curso, certificación final, o sea que pase por un circuito de ingreso, digamos, para entregar un certificado de la aprobación del curso. Ella quiere saber en definitiva si es así. No es necesario al momento de crear el plan de estudios tipo curso y asociarle un certificado final. Eso seguro, si el certificado formal, que tiene su circuito y demás, como decís vos. Eso es verdad, no es necesario. Vos podés, camino alternativo, entregar los certificados de asistencia y aprobación de cada curso individual y listo. En el caso que hicimos, sí, queríamos dar una certificación final, pero el cumplimiento de todos los cursos de inglés, dábamos un certificado de, listo, tenés todos los cursos de inglés aprobados, y ese se iba con un circuito de egreso. Sí. Es eso, ¿no? Sí, eso es. Vale. Mándale saludos a Alicia. Bueno. Le podemos dar 10 minutos que se le va a ocurrir una pregunta que le mandó. Sí, vamos cerrando porque. Apagar la luz. No se cortó la luz justo en este momento. La gente